Hola, bienvenidos una vez más al Cuentacuentos de Sfarad.es. En esta ocasión, con la primera parte de la última novela de Stefan Zweig, la novela del ajedrez, escrita en los últimos meses de su vida antes de suicidarse con su esposa en el exilio en Petrópolis, Brasil. La novela del ajedrez, Die Schachnovelle, la obra cumbre de Zweig, critica y denuncia el nazismo, tomando como alegoría la neurosis por el ajedrez de un confinado por la Gestapo para reflexionar no tanto sobre el bien y el mal, sino sobre los efectos del aislamiento en campos de concentración como los tableros de un ajedrez. Los Zweig se suicidaron convencidos de que el nazismo había asesinado a Europa y expandería su ignominia y barbarie sobre toda la tierra. A bordo del transatlántico que medianoche debía zarpar rumbo a Buenos Aires, renaban la habitual acucia y el ir y venir apresurado de la última hora. Se confundían y se abrían paso a codazos los allegados que acompañaban a los viajeros. Los mensajeros de telégrafos con las gorras terciadas recorrían los salones como flechas, gritando tal o cual nombre. Se arrastraban baúles y se traían flores. Por las escaleras subían y bajaban niños movidos por la curiosidad, en tanto que la orquesta tocaba briosamente la música de acompañamiento de la deck show. Un poco apartado de ese tumulto estaba yo, conversando con un conocido sobre el puente de paseo, cuando a nuestro lado estallaron 2 o 3 agudos fogonazos de magnesio. Algún personaje destacado había sido entrevistado y fotografiado, al parecer, instantes antes de la partida. Mi acompañante miró hacia aquel lado y sonrió. «Llevan ustedes un tipo raro a bordo, a ese Chentovich». Debo haber revelado con un gesto harta ignorancia ante esa noticia, pues mi interlocutor agregó enseguida a guisa de explicación. Mirko Chentovich es el campeón mundial de ajedrez. Acaba de recorrer Estados Unidos de este a oeste, interviniendo en torneos, y ahora se dirige a la Argentina en procura de nuevos triunfos. Entonces recordé efectivamente el nombre del joven campeón mundial y aun algunos pormenores de su carrera meteórica. Mi compañero, un lector de periódicos más asiduo que yo, estaba en condiciones de completarlos con toda la serie de anécdotas. Aproximadamente un año atrás, Chentovich se había colocado de repente a la altura de los más expertos maestros consagrados del arte del ajedrez, como Alekhine, Capablanca, Tartakower, Lasker, Boguljubov. Desde la presentación en el torneo de Nueva York de 1922 del niño prodigio de 7 años llamado Reshevsky, nunca la entrada brusca de un jugador absolutamente desconocido en el glorioso gremio había despertado una sensación tan unánime, porque las dotes intelectuales de Chentovich no parecían augurarle una carrera tan brillante. No tardó en revelarse el secreto y difundirse la noticia de que el flamante maestro del ajedrez era incapaz en su vida privada de escribir una frase sin faltas de ortografía, en el idioma que fuese, y según el decir burlón y rencoroso de unos de sus colegas, su ignorancia era en todas las materias igualmente universal. Era hijo de un paupérrimo remero del Danubio del mediodía eslavo, cuya barca fue echada a pique una noche por una lancha de vapor cargada de cereales. El entonces niño de 12 años fue recogido a la muerte de su padre en un acto de piedad por el párroco del apartado lugar
y el buen sacerdote se esforzó honradamente para compensar a fuerza de paciencia lo que el niño, avaro de palabras, apático y de ancha frente, no era capaz de aprender en la escuela de la aldea. Pero todos sus esfuerzos fueron vanos. Mirko siempre miraba de hito en hito los signos de la escritura que se le habían explicado 100 veces ya. Su cerebro trabajaba pesadamente y carecía de fuerza retentiva aun para los objetos más simples de la enseñanza. A la edad de 14 años tenía que recurrir todavía a la ayuda de los dedos para hacer algún cálculo. Ya la lectura de un libro o del diario significaba aún para el mozo mayorcito un esfuerzo fuera de lo común. Pero a pesar de todo no podía tildarse a Mirko de reacio o recalcitrante. Hacía de buen grado cuanto se le encomendaba, iba a buscar agua, echaba leña, ayudaba en las faenas del campo, ponía en orden la cocina y cumplía puntualmente, aunque con lentitud desesperante, todo servicio que se le pedía. El rasgo del terco muchacho que más exasperaba al cura era su indiferencia absoluta y total. No hacía nada que no se le ordenase expresamente. Jamás formuló una pregunta. No jugaba con otros niños ni buscaba espontáneamente un entretenimiento. En cuanto Mirko había terminado con los quehaceres de la casa, se quedaba sentado, impasible, con la mirada vacía, como la de los borregos en el campo de pastoreo, sin demostrar el más mínimo interés en las cosas en que ocurrían a su alrededor. Al anochecer, cuando el párroco, fumando su larga pipa de campesino, jugaba sus 3 habituales partidas de ajedrez contra el sargento de gendarmería, el rubio y apático mozo permanecía sentado junto a él, mudo, mirando bajo los pesados párpados el tablero a cuadros, al parecer soñoliento e indiferente. Una tarde de invierno, mientras los contrincantes estaban absortos en su partida cotidiana, resonaba en la calle pueblerina más cerca cada vez el tintineo de un trineo. Un campesino, con la gorra espolvoreada de nieve, entró a grandes trancos para decir que su madre estaba agonizando y rogar al cura que se diera prisa para llegar aún a tiempo de impartirle la extrema unción. El sacerdote le siguió sin titubear. A modo de despedida, el sargento de gendarmería, que no había terminado todavía de beber su vaso de cerveza, encendió su pipa y se disponía a calzar de nuevo sus pesadas botas de montar, cuando observó la mirada del pequeño Mirko, fija e inconmovible, sobre el tablero, donde habían quedado las piezas de la partida inconclusa. «Ea, ¿quieres terminarla?», bromeó, absolutamente convencido de que el amodorrado niño no sabría mover debidamente ni una sola pieza sobre el tablero. Pero el muchacho levantó tímido la cabeza, la inclinó luego y ocupó el asiento del cura. Al cabo de 14 jugadas el sargento quedó vencido y hubo de reconocer además que su derrota no era debida a un movimiento descuidado o negligente. Una segunda partida terminó de idéntica manera. «¡Burra de Balaam!», exclamó por sorprendido el cura cuando a su regreso el sargento le refirió la novedad. «Hace 5000 años», explicó el sargento, menos versado en el texto bíblico, «se había producido un milagro similar cuando un ser mudo halló de pronto el lenguaje de la sabiduría». A pesar de la hora avanzada, el bueno del cura no pudo menos de retar a su casi analfabeto fámulo a un duelo. Y aquí que Mirko le venció a él también con toda facilidad. Jugaba de un modo tenaz, lento, inconmovible, sin levantar una sola vez la ancha frente inclinada del tablero, pero jugaba con imperturbable seguridad. En los días siguientes, ni el gendarme ni el cura fueron capaces de ganarle una sola partida. El sacerdote, que estaba en mejores condiciones que cualquier otro para juzgar el retraso de su pupilo en todos los demás aspectos, quiso cerciorarse por último hasta qué punto ese singular talento exclusivo resistiría una prueba más rigurosa. Mandó a Mirko al peluquero del pueblo para que éste le cortase sus desgreñados cabellos de color pajizo, a fin de dejarle un tanto más presentable, y luego le llevó en su trineo
a la pequeña villa vecina, donde en el café de la Plaza Mayor había un grupo de jugadores de ajedrez más empedernidos que él, y a los que a pesar de varias tentativas jamás había podido vencer. No fue menudo el asombro de la tertulia local cuando a empellones el cura hizo pasar a un niño como de 15 años, rubio y de mejillas coloradas, enfundado en una piel de cordero vuelta al revés y que calzaba pesadas botas altas. El niño se quedó avergonzado y perplejo en un rincón, sin levantar la mirada, hasta que se llamó a una de las mesas del ajedrez. Mirko, que en casa del cura nunca había visto la llamada defensa siciliana, quedó derrotado en la primera partida. La segunda se la disputó el mejor jugador de aquel círculo y empataron. De entonces en adelante, Mirko ganó todas las partidas, una tras otra. Ahora bien, en una pequeña ciudad de provincia yugoslava, rarísimas veces ocurren sucesos emocionantes, por cuya causa aquella primera aparición de ese campeón labriego se convirtió para los notables reunidos en un suceso cabal. Se decidió, por unanimidad, que el niño prodigio quedase a todo trance en la ciudad por lo menos hasta el día siguiente, a fin de que se pudiera congregar a los demás integrantes del círculo de ajedrez y, sobre todo, informar en su castillo al anciano conde Simicic, un ajedrecista fanático. El cura, que miraba a su pupilo con un orgullo muy flamante, no quiso sin embargo descuidar su obligado oficio dominical, a pesar de la alegría de descubridor que le embargaba, y se declaró dispuesto a dejar a Mirko para que fuese sometido a una nueva prueba. El joven Czentovich fue alojado por cuenta del círculo de ajedrez en el hotel de la villa, donde aquella noche vio por primera vez en su vida un cuarto de baño. A la tarde del domingo siguiente, el salón del café estaba repleto de gente. Mirko, sentado durante 4 horas inmóvil frente al tablero de ajedrez, venció uno tras otro a los jugadores sin decir una sola palabra y sin levantar siquiera una vez la cabeza. Por último, alguien propuso que se jugasen unas partidas simultáneas. Se necesitaba un largo rato para hacer comprender al ignorante que en una sesión de simultáneas él solo debía jugar a un mismo tiempo contra varios adversarios. Pero en cuanto Mirko se dio cuenta de lo que se trataba, se adaptó inmediatamente a la tarea y, pasado lentamente con sus pesadas botas de una mesa a otra, terminó ganando 7 de las 8 partidas. Acto seguido, se originaron grandes deliberaciones. Aun cuando en un sentido más estricto el nuevo campeón no era hijo de la ciudad, el orgullo local se había inflamado. ¿Acaso la pequeña ciudad, de cuya existencia difícilmente se había tomado nota hasta ese entonces, estaba en vísperas de alcanzar el honor de que uno de sus hijos recorriese el mundo, hecho un hombre famoso? Un agente, apellidado Kohler, el mismo que de ordinario se limitaba a contratar cancionistas para el cabaret de la guarnición local, se declaró dispuesto, con la sola condición de que se sufragasen los gastos de pensión por espacio de 1 año, a cuidar de que el mozo fuese perfeccionado profesionalmente en el arte del ajedrez por un excelente maestro de su conocimiento, radicado en Viena. El conde Simicic, que en 60 años de cotidianas partidas de ajedrez jamás se había confrontado con un contrincante tan extraordinario, se comprometió en el acto a pagar la suma necesaria. Ese día se inició, pues, la asombrosa carrera del hijo del remero. Al cabo de medio año, Mirko dominaba todos los secretos de la técnica ajedrecística, pero a decir verdad con una extraña particularidad que más tarde fue objeto de atenta observación y numerosas bromas por parte de los entendidos en la materia. Ha de saberse que Czentovich nunca logró jugar una sola partida de memoria o, por emplear el término técnico, a ciegas. Carecía en absoluto de la facultad de proyectar el tablero de ajedrez sobre el campo ilimitado de la fantasía. Necesitaba tener a la vista siempre el tablero, palpablemente, con sus 64 escaques blancos y negros y las 32 piezas.
aun en la época de su fama mundial, llevaba constantemente consigo un pequeño tablero plegable de bolsillo para reproducir ante sus ojos las distintas posiciones, cuando se trataba de reconstruir para él una partida de campeón y de resolver algún problema. Ese defecto, insignificante de por sí, revelaba una ausencia de fuerza imaginativa que se discutía en los círculos respectivos con el mismo apasionamiento que los músicos revelarían, por supuesto, en el caso de un virtuoso director de orquesta sobresaliente, que fuese incapaz de interpretar o dirigir una obra sin tener la partitura correspondiente a la vista. Mas aquella rara peculiaridad de Mirko no retardó en absoluto su estupenda carrera. A los 17 años ya había ganado una docena de premios de ajedrez, a los 18 el campeonato húngaro y a los 20 por fin el campeonato mundial. Los campeones más atrevidos, cada uno de los cuales le superaba infinitamente en dotes intelectuales, en fantasía y en audacia, sucumbían a su lógica fría y tenaz, igual que Napoleón al pesado Kutuzov o Aníbal a Fabio Cuncator, quien al decir de Livio también había demostrado en su juventud esos rasgos llamativos de pachorra e imbecilidad. Fue así como se introdujo en la ilustre galería de los campeones de ajedrez, que reúne en sus filas los más distintos tipos de superioridad intelectual: filósofos, matemáticos, naturalezas calculadoras, imaginativas y a menudo creadoras, el primer personaje absolutamente ajeno al mundo espiritual, un mozo de aldea, pesado, silencioso, a quien ni aun el periodista más avezado lograba arrancar una sola palabra que hubiera podido dar pábulo a la publicidad. Es verdad que los dichos agudos que la cortedad de espíritu de Chentovich escatimó pronto quedaron sustituidos con creces por anécdotas relativas a su persona, porque en el instante en que Mirko se levantaba de la mesa de ajedrez, donde era maestro sin igual, se transformaba irremisiblemente en una figura grotesca, poco menos que cómica. Pese a su solemne traje negro, su pomposa corbata y el alfiler con una perla algo llamativa, y sus uñas trabajosamente lustradas, seguía siendo por sus modales el mismo torpe campesino que en la aldea había fregado la habitación del cura. Su modo desmañado y casi desvergonzado de convertir su talento y su fama en dinero, satisfaciendo una codicia mezquina y hasta ordinaria, a veces ora divertía, ora indignaba a sus colegas. Viajaba de ciudad en ciudad, hospedándose siempre en los hoteles más económicos, jugaba en los clubes más míseros con tal de que se le pagasen sus horarios, se dejaba retratar para servir de propaganda a una marca de jabón, y sin importarle la burla de sus competidores, quienes sabían exactamente que no era capaz de escribir 3 frases en forma correcta, incluso vendió su nombre para una filosofía del ajedrez que en realidad había escrito un insignificante estudiante galiciano para un editor poco escrupuloso. Como todas las naturalezas tenaces, carecía en absoluto del sentido del ridículo. Desde que había logrado el triunfo en el torneo mundial, se consideraba el personaje más importante de la tierra, y la noción de haber vencido con sus propias armas a todos aquellos que hablasen y escribían tan brillante y espiritualmente, así como sobre todo el hecho palpable de ganar más que ellos, transformó su primitiva inseguridad en una arrogancia fría y por lo general torpemente manifiesta. Pero ¿cómo no había de engreír tan repentina gloria una cabeza hueca?, concluyó mi compañero, que acababa precisamente de relatarme algunas muestras palmarias de la infantil prepotencia de Chentovich. El vértigo de la vanidad, ¿cómo no iba a hacer presa en el campesino del Banato, quien con sus 21 años, de pronto moviendo los trabajos sobre un tablero de madera, ganaba más en una semana que allá lejos todo su pueblo en un año, derribando árboles y realizando las faenas más duras y pesadas? Y luego, ¿no es asombrosamente fácil considerarse un gran hombre cuando uno vive libre de la más remota idea de que alguna vez hayan existido Rembrandt, Beethoven, Dante o Napoleón? En el cerebro, tapiado de ese mozo, cabe una sola cosa, y es que desde hace meses no ha perdido ninguna partida de ajedrez, y puesto que no sospecha que aparte del ajedrez y del dinero puedan haber otros valores en el mundo, le sobran razones
para sentirse encantado de sí mismo. Estas noticias de mi amigo no podían menos que despertar mis más vivas curiosidades. Todas las especies de monomaníacos, enclaustrados en una sola idea, me han interesado desde un principio, pues cuanto más se limita un individuo, tanto más cerca se halla, por otra parte, del infinito. Dado que esos seres aparentemente distantes del mundo se construyen, cada cual en su materia y a la manera de los térmites, una extraña síntesis del mundo absolutamente sin igual. No disimulé, pues, mi propósito de estudiar más de cerca, durante los 12 días de viaje hasta Río, aquel espécimen singular de la unilateralidad